Bueno, este video lo voy a hacer sobre cómo diferenciamos en las Sagradas Escrituras entre la nación de Israel y el cuerpo de Cristo. En el video anterior, en los videos anteriores en los que hablé sobre el apóstol Pablo y el misterio, leí un versículo que está en el tercer capítulo de Efesios, en el versículo 6, estuve dándome cuenta que en la versión de la Biblia que yo utilizo, la cual es la nueva versión internacional, desafortunadamente esta nueva versión internacional le añade a la palabra de Dios un énfasis justamente en este versículo que es de vital importancia para lograr distinguir entre el misterio y lo que llamamos la profecía. Por eso me gustaría volver a retomar ese versículo que está en el capítulo 3 del libro de Efesios para señalarles el error que encontré en la nueva versión internacional cuando uno la compara con otras versiones como la Reina Valera, otras versiones en inglés como por ejemplo la traducción literal de Young, en cualquier versión que sea una Biblia interlineal del griego al español, vemos que hay unas palabras que son añadidas en la nueva versión y que no se encuentran en las otras versiones en los diferentes idiomas. Más concretamente en inglés está la versión del Rey Santiago, también está la versión, la que llaman la versión estándar americana, como ya señalé, la traducción, la versión literal o la traducción literal Young, y es justamente en este versículo 6 del capítulo 3. Esto lo encontré justamente ayer y me parece muy triste porque yo he recomendado esta nueva versión. Yo ya sé que en esta nueva versión hay otros aspectos por los cuales es criticada, porque hay partes en los evangelios donde la nueva versión internacional quita parte. Hay ciertas críticas que se hacen a esta nueva versión. Yo particularmente la he usado porque me gusta leer la Biblia en inglés y porque se trata de una Biblia que me regalaron ya hace como 26 años, creo, en el 84, y uno la va tomando afecto a estas Biblias antiguas, pero a veces se hace necesario uno incluso ir a los manuscritos griegos, donde uno puede también encontrar de pronto en internet puede encontrar lo que se llama Biblias interlineares del griego al inglés o del griego al español. Comento que en la nueva versión, en la versión de la Reina Valera antigua y la del 60, no está como está en esta nueva versión internacional este versículo, lo cual me parece muy grave, porque les voy a explicar por qué ahora que estamos tratando o que yo estoy tratando de explicarles cómo diferenciar el misterio, cómo diferenciarlo de la nación de Israel. Entonces, este versículo que está que es Efesios 3,
capítulo 3, versículo 6. Es lo que yo quiero ver y analizar, porque es justamente este versículo, este capítulo 3 de Efesios es clave para comprender de qué se trata el misterio y cómo se diferencia el misterio de la profecía, porque ese es más concretamente como quiero llamar el video, cómo diferenciar entre la profecía y el misterio. Bueno, entonces voy a leer ese versículo 6 que está en el capítulo 13 para no demorarme mucho. Dice así el versículo 6: este misterio es que a través del Evangelio las naciones, sabemos que la palabra gentiles que viene del griego, en el manuscrito griego dice naciones. Más concretamente en griego la palabra creo que me acuerdo, la palabra nación, la palabra nación se escribió así: de aquí viene, por ejemplo, en español términos como etnia, étnico, que indica raza, pero alude a naciones. Y el plural vendría siendo en griego, esta es la palabra en griego. Realmente así no se escribe en griego, sino que así se lee, porque en griego sí es muy difícil comprender, tendría uno pues que saberlo. Esto indica naciones. Entonces así es que si uno va a un manuscrito griego, uno lee en este versículo 6, uno lee etnia, y ahí está el detalle, como decimos así popularmente, y es que en esta nueva versión internacional dice así. Ustedes, sería bueno también el que quiera investigar este versículo 6, ¿cierto? El versículo 6, que es el que estoy analizando. Efesios lo pongo así pequeño porque no sé si se alcanza a ver. Entonces en esta nueva versión internacional dice así el 6: este misterio es que a través del Evangelio las naciones son herederas junto. Y aquí hay dos palabras que son añadidas en esta versión internacional. Dice, con Israel. Es un énfasis añadido que no está en los manuscritos. Entonces dice, realmente dice así en el manuscrito: es que a través del Evangelio las naciones son herederas juntas, miembros juntos de un cuerpo y compartidoras juntas en la promesa en Cristo Jesús. Esto es muy interesante porque estas dos palabras que están añadidas, que son con Israel, si uno va a la Reina Valera, no está con Israel, solo está en esta nueva versión internacional y en otras versiones que han salido. ¿Por qué está mal colocar Israel? Porque en primer lugar no está en el manuscrito original, y porque como habíamos leído en el video anterior, al comienzo de este capítulo leíamos que
al apóstol Pablo se le había revelado un misterio que tenía que ver con las naciones. Pero es una revelación que no estaba en el Antiguo Testamento, o sea, que no estaba en la profecía, es decir, en las revelaciones que ya había hecho nuestro Señor en los libros del Antiguo Testamento. Entonces, las razones son, en primer lugar, como no está en el manuscrito, no se debe añadir. Y en segundo lugar, habíamos leído en el capítulo 28 del libro de Hechos, en el capítulo 28, Hechos 28, justamente en este versículo habíamos leído que Pablo anunciaba que la salvación de Dios es enviada a las naciones. Y antes de este versículo, Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, realiza o declara el cumplimiento de una profecía que está en Isaías capítulo 6, capítulo 6, 9 y 10. Bueno, Isaías, sí. Esta profecía habla de que Dios declara un enceguecimiento. Esto está en los videos anteriores, ya hablé de esta cita. Dios declara un enceguecimiento total hacia la nación de Israel. Y entonces vemos también que en el año 70, esto ya es un dato histórico, de nuestra era, o sea, después de Cristo, la historia relata cómo el templo de Jerusalén es destruido, el templo es quemado, la ciudad destruida, toda la nación es sacada de la ciudad, los habitantes y exiliados. Entonces el templo es destruido y quemado porque los romanos querían extraer el oro piedra por piedra del templo. Saquearon muchos tesoros del templo y de la ciudad, y entonces vemos que se produce, la historia constata cómo las sentencias de Dios se cumplen, en el sentido de que después de nuestro Señor insistir nuevamente en el periodo de los Hechos, con la segunda oferta del reino a la nación de Israel, o sea, la predicación del Evangelio del reino, y la nación no aceptarlo. Entonces vemos cómo después de que el apóstol Pablo declara ese enceguecimiento total a la nación y de enviar, según el versículo de Hechos 28, Hechos capítulo 28, versículo 28, después de enceguecer la nación, entonces la salvación, como dice, y quiero escribir de nuevo este versículo porque es muy fundamental en nuestra diferenciación de lo que es profecía. Perdón, lo estoy escribiendo mal.